Buen tiempo. Quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, pelea la buena batalla de la fe, parte 2. Así es, continuamos con esta serie de enseñanzas para crecer en el Señor, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que quiere el Señor, porque quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando leemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que tenemos que pelear. El punto es, ¿contra qué voy a pelear? ¿Quién es el contrincante o quiénes son el contrincante? ¿Cuál es el objetivo de la pelea? Porque hablar de pelea o de batalla, como leemos allí en el versículo 12, es porque hay un contrincante, es contra algo que tengo que pelear. Hay contención, hay oposición, hay una fuerza contraria. Por lo tanto, yo debo determinar cuál es mi objetivo, estudiar el objetivo para poder vencer. Todos nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que la intención de esta enseñanza es que podemos estar claros cómo avanzar, cómo correr esta carrera de la fe, cómo andar en medio de las realidades del día a día. Es llevar a la práctica la palabra del Señor. Es ser hombres y mujeres que somos guiados por la palabra y la revelación de esa palabra. Cuando habla de la pelea, de la buena batalla de la fe, tenemos que considerar que vamos a pelear a favor de la fe, porque dice pelea la buena batalla de la fe. O sea que la batalla es en pro de la fe. O sea que mi objetivo es saber a qué hace referencia esa frase, la fe. Eso lo vamos a ahondar más adelante. Segundo, voy a pelear contra qué. Voy a pelear contra la carne, contra mi yo, contra la naturaleza pecaminosa que mora en mí, en ti. ¿Contra qué más voy a contender o pelear? Contra el sistema de este mundo. Eso también lo vamos a ahondar. Y cuarto, contra el adversario. El diablo, la serpiente antigua, Satanás, que está vencido. El Señor los exhibió a todos ellos públicamente, pero Él trata de tentar, de adversarnos. Por eso debemos tener claridad de lo que vamos a enfrentar para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero vamos a ahondar entonces el punto de que voy a pelear la buena batalla de la fe. Por lo tanto, es a favor de la fe. Pero ¿a qué hace referencia esta frase, la fe? La fe describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Repito, cuando en el libro de Timoteo y en varios libros del Nuevo Testamento hace referencia a la frase, entre comillas, la fe, esto describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Y lo vamos a afirmar con la escritura. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículo 7, para que podamos nosotros entonces ir ahondando y detallando esto que acabamos de mencionar, de que cuando hace mención ahí, pelea la buena batalla de la fe hace referencia a las enseñanzas esenciales de la fe cristiana, es decir, básicas, son fundamentales, porque cuando hablamos de esenciales, hace referencia a algo importante, algo básico, algo sustancial, algo inherente, algo primario, algo que es principal. Entonces, me está dando a entender entonces que el punto es muy importante. Voy a pelear por algo muy importante, por algo muy valioso, y es la fe. Entonces, vamos a leer, como te hacía mención,
Hechos capítulo 6, versículo 7, donde vamos a encontrar esa frase, la fe. Vamos a buscarlo rápidamente en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos que los sacerdotes ahí en Jerusalén estaban obedeciendo a la fe. Pero ¿a qué está haciendo referencia? Pareciese algo abstracto, porque habla la fe. Pero la fe hace referencia, vuelvo a repetir, a las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Entre ellas, obviamente, el evangelio de la salvación, el evangelio que le fue entregado a el apóstol Pablo para que lo llevara a todo el mundo, y entre ellos, obviamente, los gentiles. Cuando leemos también en el libro de Hechos, igualmente, pero en el capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. En el versículo anterior de Hechos 6, versículo 7, los sacerdotes obedecían la fe. Primer punto, debo obedecer la fe. Pero luego en Hechos 14, 22 dice, exhortándole a los discípulos que permaneciesen en la fe. Por lo tanto, debo obedecer la fe, pero también tengo que permanecer en la fe. Es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Luego, esa frase, la fe, también aparece en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Aquí se reitera el punto que tenemos que permanecer fundados y firmes en la fe. Y sigue diciendo, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo era ministro del evangelio a los gentiles. Por lo tanto, la fe está relacionada con el evangelio, y el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por lo tanto, nos está diciendo que nosotros tenemos que pelear para mantenernos firmes, fundamentados y obedientes a la fe, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, reafirmando esta frase de la fe. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Tenemos que mantener la fe. ¿Y cómo mantenemos la fe? Recuerden lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la enseñanza cristiana viene por el oír, obviamente, las santas escrituras, leer las santas escrituras, meditar en las santas escrituras, aplicar las santas escrituras, y eso obviamente trae beneficio para mi vida. Y para eso tengo que pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay hechos, doctrinas que quieren empujarnos y movernos de la verdadera fe en Cristo Jesús. Así que podemos nosotros con estos pasajes bíblicos reafirmar el hecho que cuando se habla de la fe, está hablando de las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Y no solamente estos pasajes bíblicos, podemos leer en Judas capítulo 1, versículo 3, lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos hombres y mujeres de la historia de la humanidad que han creído en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que creen que Dios se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, que creció nuestro Señor Jesús, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, liberarnos de nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia, y ascendió y está a la diestra del Padre, y pronto vendrá a buscarnos.
Esas son las buenas noticias de salvación. Y por eso es buena batalla, es una buena batalla de la fe, porque estamos peleando por algo genuino, por algo eterno. Por eso le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es valiosa porque la fe está relacionada con la vida eterna, con la herencia que tenemos en Dios y en Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos claridad contra qué vamos a pelear y para qué vamos a pelear. Peleamos contra nuestro yo, contra el sistema de este mundo, contra el adversario y a favor de la fe. Para la fe. Y esto lo vamos a ir detallando en esta serie de enseñanzas. Apenas te estoy dando un bosquejo de lo que vamos a profundizar. Un punto que vamos a profundizar más adelante es por qué allí leemos en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Tenemos que contender ardientemente por la fe, y eso lo vamos a ir aprendiendo para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y podamos decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.